una situación que se ha ido agravando con el paso de los meses, no solo por la acumulación de los hechos, sino también por el incremento de la violencia de las acciones, muy en particular lo que está ocurriendo ahora en Rafah. Y es en ese proceso que yo diría, con la urgencia de los hechos, pero al mismo tiempo con la necesidad de remitir a una reflexión de carácter más histórico, un grupo de autores convocados por Farideh Serán, Rodrigo Carmi y Pablo Slachevsky, los dos primeros académicos de la Universidad de Chile, el tercero editor de LOM Ediciones, convocaron a un grupo de autores para reflexionar colectivamente sobre este tema. Tenemos en nuestro estudio al profesor Rodrigo Carmi. Rodrigo, gracias por venir. Hola, gracias a usted por la invitación. A Pablo Slachevsky, muchas gracias, Pablo. Hola Patricio, hola a todos los que están escuchando. Y se está incorporando Farideh Serán para conversar con ella también. No porque lo quisiera necesariamente decir yo, aunque también lo hubiera dicho, sino porque ustedes mismos lo enuncian, ¿no? En el libro. Hay también aquí un gesto en el hecho de que los editores sean tanto de origen palestino como de procedencia judía, ¿no? Y quería partir por ahí, Pablo, porque de los tres editores el que tiene procedencia judía eres tú, para que puedas contar por qué es importante para ustedes políticamente este gesto al ser ustedes quienes convocan. Bueno, es un gesto que está no solamente en los editores, sino también en los autores. En las y los Sí, autores. efectivamente. Hay 8 autoras, autores de origen palestino y 8 autoras, autores de origen judío. Y nos parecía fundamental hacer algo juntos, levantar la voz juntos contra el horror de lo que está aconteciendo en Gaza y también en Cisjordania. Es decir, evidentemente el 7 de octubre marca un incremento brutal de la violencia y crueldad, del genocidio, pero esto se arrastra hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchas décadas. Prontamente vamos a conmemorar nuevamente la Nakba y en ese marco se va a hacer el lanzamiento del libro. Y nos parecía importante levantar la voz contra ese discurso, además, que establece que Israel es igual a los judíos. Es una falsa equivalencia que hay que romper, que es urgente romper y urgente liberar, como plantean varios de los textos, el mundo judío, la cultura judía, la memoria judía del horror que está acometiendo Israel en estos momentos. ¿Y para ti, Rodrigo, qué representa ese gesto? No, representa básicamente el hecho de que, digamos, el Estado de Israel y de manera más general, digamos, el sionismo, es también un aparataje de secuestro, no solamente del pueblo palestino, ¿no? Sino también de los pueblos judíos, por así decirlo, en toda su diversidad, de la historia, de la memoria, ¿no? Y eso es muy interesante, no solamente a propósito de las grandes protestas que están teniendo lugar en distintas partes del mundo, donde han habido muchas protestas judías contra, ¿no? El sionismo y contra el Estado de Israel, sino también incluso en la entrega de los mismos Oscar, los premios Oscar, cuando, por ejemplo, el director de una peliculaza, ¿no? Como Zona de Interés, ¿no? El caso de Jonathan Glazer, ¿no? De origen judío, ¿cierto? Dice, bueno, rechazo, ¿no? El secuestro que ha tenido lugar, digamos, de Israel respecto a los judíos. Y ese secuestro es también digamos, el hecho que mantiene al pueblo palestino también secuestrado por una colonización que, como bien decía Paulo, ¿cierto?, ¿no?, se extiende por 76 años particularmente, y que el lanzamiento de este libro va a coincidir exactamente con el momento de conmemoración de la Nakba, ¿no?, que es la catástrofe para los auditores, ¿no? Nakba es la palabra árabe para designar la catástrofe, que es el periodo histórico que de alguna manera identifica la creación del Estado de Israel en 1948 hasta el presente, en la medida en que la creación de Israel supone el inicio de la colonización sionista sobre Palestina. Bueno, estamos conversando a propósito del libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, cuyos editores son Rodrigo Carmi, Paulo Slachevsky, Farideh Serán. Aprovechemos de contar que este es un libro que va a ser presentado el próximo martes a las 7 de la tarde en el Teatro Antonio Varas de la Universidad de Chile, en Morandé 25, frente al Palacio de la Moneda. A las 7 de la tarde, así es que están todas y todos invitados, y saludamos también a través de las pantallas a Farideh Serán, académica de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo. Muy buenos días, Farideh. Buenos días, Patricio. Hola, Rodrigo, Paulo, ¿cómo están? Me Hola, costó ¿qué tal? comunicarme, tenía problemas con internet aquí, luego de las lluvias todo se moja. Sí. Quería preguntarte, Farideh, como periodista, porque lo hemos comentado en las últimas semanas.
hay regiones del mundo donde históricamente ha habido una posición muy favorable a Israel, ¿no? Y en los medios de comunicación diría muy especialmente, y me estoy refiriendo, Farid, específicamente a la Unión Europea y Estados Unidos. Y yo como periodista al menos no había advertido como ahora, frente a otros hechos ocurridos antes, igual, no, quizás no tan graves como estos, pero sí muy graves, esta percepción de cambio editorial de los medios de comunicación, ¿no? De cambio de mirada sobre lo que está ocurriendo allá. Quería pedirte también al respecto un análisis como periodista, porque esto evidentemente va de la mano con las movilizaciones que en distintos lugares del mundo se están produciendo en apoyo al pueblo palestino y a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí, bueno, la verdad es que justamente cuando nosotros pensamos en hacer este libro, que fue un momento en que había un absoluto silencio, y si no silencio, había claramente en los medios, hegemónicamente, en todos los medios, salvo excepciones, había un discurso que obviaba, ¿no?, el tema central, que estábamos hablando no solamente de una masacre, que luego devino en genocidio, sino además estábamos hablando de un pueblo ocupado, estábamos hablando de fuerzas de ocupación, estábamos hablando de una serie de conceptos que no aparecían y aún siguen sin aparecer en algunos medios. Ujú. Ante ese crimen del silencio, como nosotros lo denominamos, ¿no?, decidimos hacer este libro, pero paralelamente efectivamente fuimos viendo un cambio que tuvo que ver sobre todo con la opinión pública, tuvo que ver sobre todo con las movilizaciones, con las manifestaciones, más que porque los medios graciosamente decidieran, luego de un análisis un poco más agudo de la realidad, cambiar su postura. Lo que hizo cambiar la postura fue evidentemente la tremenda presión de los estudiantes, de la sociedad, de las sociedades, de los distintos países. Vimos al comienzo, antes que se iniciara todo este interesante movimiento de acampar en las universidades, ¿no?, en todo el mundo, vimos primero esas manifestaciones masivas, tremendas, inéditas, en las calles de Londres, en las calles de París, de la ciudadanía que se manifestaba en contra del horror. Y eso luego, sumado a las movilizaciones estudiantiles, obligó, yo diría, a que los medios empezaran a matizar y a cambiar su discurso con una salvedad. Yo todavía no escucho en los grandes medios la palabra ocupación. Todavía no escucho que esto no se inició el 7 de octubre, sino esto viene de hace 76 años. ¿No? A propósito de la Nakba, que se conmemora el 15 de mayo, y que nosotros en ese marco estamos lanzando el libro Nakba o Catástrofe, ¿no?, que se inicia el año 48. No hemos visto efectivamente las palabras de fuerzas de ocupación, de apartheid, de limpieza étnica, y eso tiene que ver con que, claro, hay un cambio, pero yo diría que es un cambio obligado, presionado por las movilizaciones por un lado, más que por una política donde todavía las élites siguen apoyando al régimen de israelí, de Netanyahu. Ahora hay que decir que claro, que tiene mala prensa hoy día Netanyahu, que hoy día es un socio incómodo, y eso hace efectivamente que veamos a Biden, por ejemplo, en todas estas posturas, ¿no?, incluso condicionando la ayuda militar a Israel. Sí. Paulo, quería leerte un párrafo de un artículo de Nicolás Zlachevsky, ¿no? Que es uno de los varios artículos de este libro. Para quienes nos están viendo y escuchando, aprovecho de mostrar el libro. El artículo se llama Salir de la trampa sionista, ser judío y permanecerlo frente al genocidio en Palestina. Y no es una pregunta, leo textual y te doy la palabra, ¿no? Más urgentemente aún, sin embargo, la situación histórica actual exige asumir la manera en que ética y políticamente los judíos se ven interpelados hoy como efecto de décadas de ocupación colonial y con tanta más intensidad en estos últimos meses del genocidio llevado por Israel en Gaza. Quería ahí pedirte una reflexión sobre este párrafo que es uno de los muchos que habría podido seleccionar de este capítulo. Bueno, yo comparto lo que menciona Nicolás y en su análisis, digamos, de plantear que al final la cultura judía, la memoria judía, ha estado rehén desde la creación del Estado de Israel de la lógica sionista. Uh-huh. Y si bien el sionismo, antes de la creación del Estado de Israel, era un movimiento fuerte de los judíos, no podríamos decir que era absolutamente hegemónico. Uh-huh. La izquierda judía, el Bund, por ejemplo, que era el movimiento más importante en los países del este, y que fue evidentemente, podríamos decir, casi exterminado por el nazismo, digamos, era antisionista.
Y eso para nada significaba ser antisemita. Al contrario, defendía y levantaba los valores de una identidad judía inserta en sus sociedades con caracteres propios, digamos. Y hoy día es absolutamente urgente, y particularmente desde la izquierda, levantar nuevamente una mirada a los judíos que se ponga absolutamente en oposición a lo que está llevando a cabo Israel hoy y ayer. No es posible pensar realmente el judaísmo como cultura sin pensar en la diversidad de la cual fue parte, sin pensar en el desarrollo del pensamiento crítico, sin pensar en la posibilidad de la interpretación, a lo cual claramente Israel hace un corte total. Hace un corte total aplicando lo que hicieron los nazis. Y en eso antes me costaba mucho y me dolía cuando veían algunas veces igualar la bandera de Israel con la suástica nazi. Pero claramente lo que está haciendo Israel hoy día, con la aplicación de las máximas tecnologías, como lo hicieron los nazis en una lógica de exterminio, usando la inteligencia artificial, con una crueldad sin límites, como lo hacían los nazis en los guetos, burlándose de sus víctimas, como uno lo ve hoy día en muchas imágenes a través de las redes, como los soldados se burlan con una total inhumanidad de las y los palestinos. Yo creo que son prácticas que no se pueden aceptar y es necesario que como humanidad reaccionemos. Y que no podemos permitir, y no podemos, como judíos, y en ese sentido es importante que las y los judíos nos levantemos, nos alcemos contra esto y por ningún motivo quedemos en silencio. No es posible permitir que como pueblo le hagamos a otros lo que sufrimos en nuestra historia. Y eso es lo que está ocurriendo en Israel con Palestina, digamos. Sí. Ojalá, Rodrigo, este fuera solo un tema de conversación, por muy apasionante que fuera, pero no es solo un tema de conversación, es un genocidio que está ocurriendo día tras día, ¿no? Y por lo tanto nos da lo mismo cuándo y cómo ocurren las respuestas, ¿no? Y lo que tenemos por el momento es, como veníamos conversando, como decía Faride, una reacción de la opinión pública mundial, me atrevería a decir de la conciencia civilizada del mundo, pero que no se termina traduciendo en acciones concretas que detengan el genocidio, ¿no? Algunos apuntan directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su incapacidad de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, otros apuntan a la incapacidad o hipocresía, según como se ve de la Unión Europea y de Estados Unidos, para impedir que Israel siga haciendo lo que hace. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque claro, yo te puedo entrevistar ahora, en una semana más, o te puedo haber entrevistado la semana pasada, pero entre medio está muriendo mucha gente, ¿no? Sí, sí, bueno, también eso muestra que de alguna manera el sionismo no es simplemente una ideología que está restringida al Estado de Israel, sino que es una articulación ideológica que compromete también a las grandes potencias, Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y que ese sionismo ampliado, por decirlo de alguna manera, también mantiene secuestradas instituciones fundamentales del derecho internacional, ¿no? Funcionan como verdaderos poderes fácticos. Estados Unidos no ha dejado de vetar, ¿no?, determinadas decisiones que la gran mayoría del mundo ha tomado, ¿no?, respecto del genocidio en Gaza, ¿no? Y sin embargo, me parece que la cuestión moral, ¿no?, porque siempre el imaginario imperial ha intentado asimilar guerra con moralidad, es decir, establecer la forma de la guerra justa. Yo pienso que lo que ha ocurrido, sobre todo desde la presentación de Sudáfrica, ¿no?, en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, ¿no?, para que investigara la cuestión del genocidio, lo que ha ocurrido ahí es un desprendimiento o una desidentificación de la figura de la guerra respecto de la figura de la moral. Ya no es posible para Israel y para Estados Unidos y las potencias europeas justificar moralmente, ¿no?, entre comillas, esto que se ha denominado desde el punto de vista dominante, guerra.
que claramente no es una guerra en el sentido convencional en que lo concibe el derecho internacional o la tradición filosófica, porque no es un conflicto entre estados, sino que es básicamente una colonización. Y esto es interesante a propósito de lo que plantea Faride. Todavía en los medios de comunicación no existe una penetración de lo que podríamos llamar el vocabulario crítico palestino. Y el vocabulario crítico palestino es un vocabulario que introduce, por ejemplo, la idea de que lo que ocurre en Palestina es una colonización, ¿ya? Que lo que ocurre en el conjunto de formas de desobediencia civil en distintas partes del mundo, en las universidades, por ejemplo, es una forma de intifada, ¿ya? De hecho, los mismos activistas le llaman intifada global. Que lo que ocurre verdaderamente con el Estado sionista, ¿no? Con el Estado de Israel, que es un Estado sionista, es una situación de apartheid institucionalizado, ¿no? Y digo apartheid, digamos, subrayando el hecho de que hoy día también se conmemora la subida a la presidencia de Nelson Mandela, ¿no? La situación palestina en ese sentido se parece mucho a la situación sudafricana, en el entendido de que Sudáfrica vivió décadas de apartheid, ¿cierto? Bueno, Palestina ha vivido décadas de apartheid con un Estado, ¿verdad?, que sin embargo sigue siendo respaldado no solamente por las grandes potencias, sino que también por los grandes poderes mediáticos, económicos, etcétera. Que justamente eso es lo que me parece el conjunto de intifadas que han articulado una forma de desobediencia civil en distintas partes del mundo, están intentando impugnar. Y yo creo que eso es interesante porque cualquier transformación, ¿ya?, va a venir desde abajo, siempre. Desde arriba solo podemos esperar defensas oligárquicas, ¿ya? Pero eso no significa que el arriba quede completamente inmune. Lo que ha ocurrido justamente, como lo marcaba Faride, es que, y uno lo puede ver, digamos, en el cambio de posicionamiento de Estados Unidos, por ejemplo, que no ha cambiado fácticamente, ¿no? En la gran forma de mirar el asunto no lo ha cambiado sustantivamente, pero el discurso, por lo menos de Biden, ya no es un apoyo irrestricto a la política de Netanyahu, digamos, ¿ya? Ahora, Estados Unidos sigue completamente involucrado en los hechos, claro. ¿no?, en los hechos. Sí. ¿No? Faride, bueno, este es un hecho editorial porque es la publicación del libro, es un hecho intelectual por los contenidos del libro, pero también es un gesto político, ¿no? Y más allá de que algunas de las personas convocadas no son chilenas, este es un libro en principio escrito para el público chileno del aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué te gustaría que ocurriera con este libro? A ver, este libro surge como no solamente como un gesto político, como muy bien lo marcas, sino también como un gesto para romper el silencio que en ese minuto se producía. Nosotros este libro empezamos a pensarlo, yo diría que en noviembre, en diciembre nos convocamos y en enero estaban ya enviadas las cartas a los distintos invitados. Decidimos hacerlo con gente de origen judío y gente de origen palestino, chilenos y también de otras partes del mundo. Y ahí tenemos figuras muy importantes como la Judith Butler, ¿no?, que tiene un magnífico ensayo en torno justamente al antisionismo, ¿no?, que es muy, muy interesante, y el antisemitismo, y otras figuras más que son de distintos países del mundo. Esto es un gesto político, es un aporte para un debate, para una reflexión, para densificar un poco el debate en torno al tema, ¿no?, en torno a esta ocupación, a este genocidio, a los orígenes, a las causas, porque insisto, esto no empieza el 7 de octubre. Me gustaría que efectivamente lo que se aspira con un libro, que se lea y que provoque debate, que la gente se informe. Aquí hay una gran desinformación en torno a este punto, a este tema. Y más aún, voy a decir, Patricio, como periodista, y tú como colega, bueno, también Pablo Lechevsky es periodista, el tema de nuestros colegas, hay una gran cuota, yo diría, de ignorancia y otra, por supuesto, de someterse a las lógicas editoriales, porque no hay que ser muy letrado para saber de que Palestina son territorios ocupados, de que son más de 7 décadas ocupados, de que efectivamente había una limpieza étnica en curso de hace muchas décadas. No hay que leer mucho para saber eso, o para saber de que hoy día hay un genocidio. Son palabras que nos están ocupando. Queremos aportar a ese debate, a esa reflexión, ¿no?, con elementos que vengan efectivamente de distintos ámbitos, de distintos lados, con distintas miradas. Es una pluralidad de voces.
una pluralidad de ideas que están ahí en el libro. Yo quisiera que ese libro, quisiéramos nosotros que ese libro circulara, se leyera, se debatiera, ¿no? ¿Cómo va a circular? No solamente en Chile, va a circular en España. Pablo les habrá contado que la editorial Chalaparta la publica en España, y que Tinta Limón la publica en Argentina. O sea, es un libro que tiene además repercusiones internacionales. Quisiéramos que se lea y que sea un aporte, ¿no? Porque efectivamente no solamente es un gesto político, bueno, es un gesto político que además incorpora la necesidad de la reflexión en torno a un horror que está ocurriendo en pleno siglo XXI. Sí, Rodrigo, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar. Dos cositas chicas, Sí. no solamente respecto a los periodistas, como decía Faride, también respecto de la filosofía hay una enorme ignorancia respecto del asunto. Basta de ver, por ejemplo, las declaraciones de Jürgen Habermas diciendo que aquí no había genocidio, o de otras figuras filosóficas. Yo creo que en ese sentido también la cuestión palestina impacta decisivamente en el ámbito de las humanidades, ¿no? Y la segunda cosa, y con esto termino, el hecho de que seamos judíos y palestinos los que escribamos no tiene que ver con que el conflicto, o con que se quiera presentar el conflicto como un asunto de carácter étnico, sino precisamente todo lo contrario, mostrar que si hay judíos y hay palestinos que están criticando las políticas del Estado de Israel y están instalando la pregunta sobre la cuestión del colonialismo sionista en Palestina, es porque el asunto es un asunto de carácter cosmopolita, ¿no? Que involucra básicamente a las sociedades en general. Sí, como siempre ocurre con las entrevistas sobre libros, Faride bien lo sabe, uno se queda con gusto a poco, con 45 preguntas, en fin, pero qué más decir que lean el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, de Farideh Serán, Rodrigo Carmi, Paulo Lachevsky. Un muy querido amigo librero me decía hace 10 días atrás, no están saliendo libros sobre Palestina. Yo le decía, no, si viene ahora la Anatomía de un Genocidio, que se va a presentar además, como decía Farideh, en el marco de la conmemoración de la Nakba, el próximo martes a las 7 de la tarde en la Sala Antonio Varas, en el Teatro de la Universidad de Chile, ahí en Morandé 25. Farideh, muchas gracias. Sí. Importante que diga, Patricio, que están invitados, que Sí, queremos claro. que sea un acto además de solidaridad, queremos que sea un gesto, un acto político de solidaridad con el pueblo palestino, de repudio al genocidio. Y hay que decir además que, bueno, que va a estar la embajadora de Palestina, que va a hablar en ese acto, que va a estar figuras como Miguel Launer, ¿no? Hay que decir que va a estar el Mono González, quien va a donar, va a regalar un afiche, no sé si lo dijeron al comienzo del programa, pero el Mono González hizo un afiche maravilloso sobre el horror del genocidio, y él nos contactó y va a regalarle a cada asistente a este acto un afiche de su autoría, que realmente es muy hermoso. Están invitados a este gesto de solidaridad, de apoyo y de repudio al genocidio, todos, todas. Gracias, Farideh. Paulo Lachevsky, muchas gracias. Gracias, Patricio. Rodrigo Carmi, también No, muchas gracias gracias por haber venido. Estamos llegando al final de Radio Análisis, nos vamos corriendo porque en poquitos minutos está con ustedes Diana Porras